Bueno, muy buenos días. En este video estamos participando mi persona, Paola Andrea Hernández Mora y Jorge Andrés Hola. Betancourt, que por problemas con la conectividad del Teams o no se podría mostrar las tres cámaras, pero él está presente. Al final nos veremos los tres. Este es el mapa de Buenas, las, Este es el mapa de la estrategia del Océano Azul, el capítulo 1. Y entonces empezamos con el primer subtítulo, que es la creación de océanos azules. Este subtítulo como que nos cuenta la historia o cómo empezó el Circo de Soleil en Canadá. Nos habla un poquito de Guy Laliberté, que es como el fundador o el dueño de esto, y nos dice que él fue como una persona que se salió de los estándares y hizo que una industria que estaba muy deteriorada, que era la industria de entretenimiento en los circos, se volviera como una industria atractiva. Y de ahí sacó un potencial impresionante porque él lo que hizo fue un análisis estratégico tradicional y cambió toda la perspectiva de lo que es un circo. Entonces él es totalmente aparte de lo que hoy conocemos como un circo donde hay payasos, donde hay todas esas cosas. Eh, en este capítulo también nos trata como de explicar que en esa época la industria de los circos estaba perdiendo mucho cliente, mucha gente, porque eran como los niños enfocados en los plays que estaban en esa época, en los Xbox, en todos esos juegos de tecnología y estaban dejando de ir al circo. Entonces como que la necesidad de ellos era como crear una nueva estrategia para que no tuvieran que cerrar o no perder como esa clientela. Entonces, lo que pasó es que se creó como lo dice él exactamente, se creó en el mercado un espacio, pues digamos que estaba un espacio desconocido. No sé si se conoce, pues como si usted profe o los compañeros conocen la metodología del circo de Soler, que es como ya una especie de entretenimiento más pro, más elegante. Entonces eso fue lo que quiso hacer este señor Guy Laliberté, e incluso habla el capítulo de que su primer show se llamó Reinventamos el Circo. Ya después nos vamos a el subtítulo de un espacio nuevo en el mercado. Este espacio básicamente nos dice que para tener éxito en las compañías se debe dejar de competir unas con otras y más bien enfocarse en la innovación y creación como de nuevas cosas, de nuevas empresas, de nuevas perspectivas. Nos habla de los océanos rojos y de los océanos azules. Entonces aquí hace como el paralelo. Los océanos rojos son las industrias ya existentes, son las empresas que ya tienen unas reglas del juego marcadas, como un plan de trabajo listo. El mercado está saturado de estas empresas porque son empresas que se basan en la competencia, o sea, son muchas perdón, basadas como con las mismas reglas de juego. Un ejemplo que no sé, lo veo en la vida real, son muchas tiendas de maquillaje, entonces todas van a lo mismo, vender maquillaje, entonces todas están saturando el mercado y están ahí en la competencia todo el tiempo. Mientras que en los océanos azules son industrias que pues se crean a partir de un océano rojo, son las personas que salen, por decirlo así, de ese océano rojo, quieren marcar la diferencia, entonces serían industrias no existentes, es un mercado que no está aprovechado, que es poco estudiado, pero es una creación de demanda que nace, como lo decía, a partir de los océanos rojos. Estas empresas se basan en ir más allá de la competencia, o sea, de crear nuevos pensamientos estratégicos y este pensamiento del océano azul, digamos que se ha basado en un pensamiento estratégico desde los últimos 25 años que se centra en las estrategias de océanos rojos, pero como tal en hacerlas crecer para que no sea solamente competir y ya. Ya la compañera puede continuar. Bueno, en este orden de ideas seguimos con la creación continua de océanos azules. Nos decía que estos eran un rasgo del pasado y el presente de la vida de las empresas. Si nos fijábamos como tiempo atrás, podemos notar que muchas de las industrias que para nosotros hoy en día son muy comunes, en ese tiempo eran totalmente desconocidas o apenas estaba abriendo como el mundo a estas. Ahora bien, si nos ponemos como a pensar a futuro, hay muchísimas industrias que pueden surgir y que para nosotros hoy en día son desconocidas.
Con eso notamos que las industrias no son estáticas, estas se encuentran en constante evolución, se van como adaptando a cada nueva necesidad que va surgiendo, existiendo siempre la forma de crear industrias nuevas y mejorar las que ya existen, ¿cierto? Por otra parte, también como nos mencionó la compañera, se hablaba de los océanos rojos, que en esos es donde reina la competencia y muestra como la estrategia militar ha tenido como gran impacto en el pensamiento estratégico de las organizaciones. Pues en la estrategia militar hemos visto que acá se generan jerarquías, mandos y a su vez limitaciones y siempre la necesidad de vencer. O sea, lo que nos explicó la compañera con las cosas de maquillaje, pueden ser varias, o sea, se crean varias tiendas de, ay, que maquillaje, maquillaje, pero que este es el mejor, que este tal cosa, o sea, siempre van como a lo mismo, pero queriendo tumbar, pues, por así decirlo, y tumbar, o sea, o ser mejor que la otra. O sea, se enfrentan con cada oponente, luchan entre sí por un territorio determinado. Esto lo vemos siempre cuando se crean empresas de un mismo sector y que siempre quieren pues como mantenerse en pie y lograr ser mejor. Al enfocarnos en los océanos rojos, es como aceptar los factores de un terreno limitado y la necesidad siempre de vencer. En cambio, en el océano azul está la virtud de crear nuevos espacios sin competencias, a mirar qué es lo nuevo que se puede ofrecer al mundo. Seguimos ya con el impacto de la creación de los océanos azules. En la creación de los océanos azules se generan más beneficios en términos de rendimiento, como por ejemplo, el libro nos mostraba que un estudio que se realizó en el lanzamiento de 108 empresas nuevas. Cuando se trataba del océano rojo, se realizó un 86% de lanzamientos de líneas ya existentes. Se representó el 62% de los ingresos, pero solo un 39% de las ganancias. ¿Por qué? Porque al usted meterse en un mercado que ya existe y todo, se tiene que entrar con una competencia mucho más fuerte. Entonces es como un poco más duro empezar, por así decirlo. En cambio, con el océano azul se generó un 14% de creación de lanzamientos. Es como fue más poco lo nuevo. Y eso es como lo que a veces busca el libro implementar en esos momentos, como de que no siempre nos vayamos a lo que ya existe ni nada así, sino como que también, pues sí, como que nos atrevamos a hacer océanos azules. Pero con el océano azul también se vio que generó un 38% de los ingresos totales, pero un 61% del total de las ganancias. O sea, dio más ganancia lo nuevo. ¿Por qué? Porque en su momento tal vez no tenía tanta competencia ni nada así, y era algo como innovador que a las personas de pronto llamó la atención. Ya el compañero sigue con los otros, pues con las otras líneas que se tratan en ese capítulo. Listo, ya seguimos con el imperio creciente de crear océanos azules. Y pues este nos dice que con la aceleración de los avances tecnológicos, con la evolución de esta tecnología, se ha mejorado también la productividad de las industrias. Se visualiza como notablemente esta productividad y también vemos que los proveedores, digamos que pueden ofrecer unos productos y servicios mejorados. Pues el resultado es que la oferta supera la demanda y esto es preocupante porque entonces nos va a quedar el inventario, no se va, no tiene tanta salida como se espera, ¿cierto? También tenemos de que, digamos que se sacrifica la calidad por los costes. No es la misma calidad de los productos de hace años a la calidad de los productos de ahora, porque ahora se producen en masa, no nos brindan como esta, esta certeza de que el producto es bueno en comparación pues con años anteriores. También perdemos la fidelidad del cliente porque, pues por lo mismo, porque como hay una competencia tanto de precios y no de calidad, entonces nos vamos por el que es más barato, algunos pues. Y pues esto nos indica de que el ambiente empresarial en el que se evolucionaron la mayoría de las empresas en los enfoques estratégicos y administrativos del siglo XX, eso tiende a desaparecer. Porque a medida que se van tiñendo de sangre los océanos rojos, los gerentes tendrán que interesarse más por los océanos azules de lo que se está acostumbrado a hacerlo.
Ya nos vamos para para el otro título, que es del concepto de empresa e industria al concepto de movimiento estratégico. Y este nos dice, pues, como ya lo habíamos mencionado en videos anteriores, lo había mencionado yo aparte con la compañera Paola y ahora lo menciono otra vez en este video, de apostar por la innovación, porque mediante la innovación se crean océanos azules. Decimos pues que también se diferencian, hay una diferenciación de costos simultáneamente perdón, me equivoqué ahí. Hay una diferenciación del producto y los bajos costes, pero esto no se hace simultáneamente, ¿cierto? La idea es hacerlo de esta manera. También nos habla de explorar nuevas fronteras, de ingresar como en nuevos mercados o darle una visión al cliente de lo que puede ser el producto. Y también nos mencionaba el libro, pues que de un libro que se llama Build to Last, no sé si se pronuncia así, que nos ponía como ejemplo a la empresa Hewlett Packard, HP, más conocida, ¿cierto? Que esta empresa cumplía todos los requerimientos o con todos los criterios del libro de Build to Last, porque había superado el rendimiento del mercado a largo plazo. Pero HP sí superó este rendimiento, lo hizo toda la industria, no solamente ellos, lo pudo haber hecho Lenovo y todas estas empresas pero HP ni siquiera superó a la competencia dentro de la industria. Entonces, como que debemos mirar en sí a nosotros, pero también debemos mirar a la industria para poder como crecer. Esto era lo que nos decía pues este libro. Y ya dejo pues las otras dos líneas para las compañeras. Bueno, ya seguiríamos con la innovación en valor, la piedra angular de la estrategia del Océano Azul. Pues este era un subtítulo bastante largo, pero hacía referencia a lo mismo que hemos venido hablando, o sea, que los océanos azules no se basaban o no utilizaban la competencia. Entonces, en este subtítulo, perdón, de innovación en valor, se le había dado como ese nombre por lo mismo, porque ellos querían lograr que la competencia se volviera como muy irrelevante y basarse en otras cosas como generar valor en sus procesos. Entonces decía que el valor sin innovación se quedaba como en una creación gradual del valor, pero que la innovación sin valor se basaba mucho, era como en tecnología. Bueno, este subtítulo también nos decía que, por ejemplo, cuando, pues hablando otra vez del circo de Soleil, eh, cuando aparecieron como los demás circos, que había mucha competencia de los circos normales que conocemos pues como hoy en día, ellos se dedicaban como a compararse entre sí, o sea, a tener cada vez más gente, más clientes, y era una demanda cada vez más reducida repartiéndose en muchos más circos. Entonces como que aprovechaban y exprimían todos esos actos circenses y era lo mismo en toda parte. Entonces, digamos que el Circo de Soleil no se enfocó, no prestó atención en estas estrategias de estos circos más pequeños o por decirlo así más comunes, sino que se basó en algo diferente. Por ejemplo, que algo, eso lo mencionaba mucho el libro, consideraba las diferencias que mientras los circos todos presentaban lo mismo, los actos con payasos, con animales, el Circo de Soleil, o sea, basado en eso, hacía nuevas estrategias. Entonces, tenía algo muy simple como una carpa, un payaso y unos clásicos de esas acrobacias que realizan en los circos. El circo lo que cogía era, por ejemplo, tenía payasos, pero ya eran algo más sofisticado. Entonces ya no era un show de risas, sino un show teatral, que esa era una de las estrategias diferenciadoras de este circo, que hacía cada una de sus creaciones o de sus shows era una historia teatral diferente, mientras que los otros circos son el mismo show a diferente horario y es exactamente lo mismo, es algo practicado, es algo ensayado, pero siempre es igual. Digamos que el circo se buscó como su elemento diferenciador aquí y eso también pues de pronto al principio les generaba un poquito de costo
pero después era lo que les iba a generar todo, como que la audiencia fuera o prefiriera esta estrategia en vez de lo común. En ese subtítulo de la innovación también se basaba, bueno, como que la estrategia como tal o el común denominador era lo que mencionaba el compañero, de disminuir costos, pero al mismo tiempo generar un valor para el comprador, en este caso pues el cliente. Eso es como lo que más decía en este subtítulo. Y ya para finalizar pues aquí decía que se basaba otra vez en las dos estrategias, en la estrategia del océano rojo y el océano azul. Entonces decía que el océano rojo, mientras competía en un espacio ya existente en el mercado, el océano azul estaba creando un espacio sin competencia. No había competencia porque era algo nuevo e innovador. Mientras que el océano rojo estaba retando la competencia, el océano azul estaba haciendo que la competencia se tornara irrelevante. Mientras que el océano rojo exploraba la demanda existente en el mercado y se elegía entre el valor o el costo, el océano azul creaba su propia demanda y captaba demanda nueva y pues rompía con este esquema del valor o el costo y tenía como los dos elementos en uno, menos costo, mayor valor del cliente. Y ya básicamente en esto se basa ese subtítulo, ya sigo con la compañera. Bueno, para finalizar, terminamos con el subtítulo que se llama Formulación y Ejecución de la Estrategia. Acá nos decía que esta contaba con principios de formulación y principios de ejecución. Dentro de los principios de formulación tenemos que uno de ellos es reconstruir las fronteras del mercado. El factor que toma pues el factor de riesgo que toma este principio es el riesgo de la búsqueda, el cual consiste como en identificar la forma de crear un espacio sin competencia en el mercado, abarcando diversas industrias, o sea, buscar la forma, como lo dijo anteriormente Laura, de hacer irrelevante la competencia para poder abrir océanos azules, o sea, como no quedarse en lo mismo, no, que solo existe esto y esto es lo único que va a existir, no, mirar qué nuevas oportunidades nos ofrece el mercado y como que, pues, implementar estas, o sea, aprovechar todo. Después sigue con el segundo principio de formulación, que es centrarse en la perspectiva global y no en las cifras. Este tiene como factor de riesgo el riesgo de la planificación, el cual consiste como en cambiar el enfoque, mejorar gradualmente y reemplazarlo por innovación en valor. Teniendo un enfoque como de visualización para centrar la atención en el cuadro completo y no dejarse llevar solo por las cifras, para así crear y captar más a los océanos azules. O sea, ¿qué pasa con muchas empresas? Que siempre son como en su momento, ay, estamos creciendo, no tal cosa, pero se van solo como el valor numérico, a las cifras que están dando, no miran todo el entorno, que pues, que es lo que, o sea, como analizar más todo el entorno, no quedarse enfocado solo en una cosa, porque eso puede atraer como muchos errores. El segundo principio es ir más allá de la demanda existente. Este tiene como riesgo el riesgo de la escala, el cual trata de crear la mayor demanda previamente desconocida, es decir, agregar demanda no centrándose en la diferencia de los clientes, sino aprovechando las características que tienen en común los no clientes, o sea, mirar qué personas no tenemos como clientes, qué características cumplen y tratar de implementarlas en nuestra idea que tengamos pues como de negocio, ¿cierto? Después sigue, otro principio sería desarrollar la secuencia estratégica correcta. El riesgo que esta tiene es el riesgo del modelo de negocio, que consiste en crear una estrategia que garantice a la empresa y a los clientes que van a salir ganando al crearse en un nuevo terreno comercial, o sea, que va a ser bueno meterse en algo nuevo y no quedarse en lo mismo, o sea, innovar, lo que se ha venido hablando durante muchos videos atrás, innovar para no caer como en el absoluto, pues en volverse obsoleto. Ya seguimos con los principios de la ejecución. En los principios de la ejecución tenemos superar los obstáculos claves de la organización. Este cumple con el riesgo, pues tiene el riesgo organizativo. ¿Por qué? Porque el riesgo consiste como en plantear la manera en que los altos directivos y gerentes puedan superar los obstáculos que se presentan, a pesar a veces de la falta de tiempo y los recursos para ejecutar la estrategia de un océano azul, porque pues nunca va a ser fácil decir que se va a meter uno en algo nuevo, en algo que no conoce, pues siempre va a traer un riesgo consigo. Y
El segundo principio sería incorporar la ejecución en la estrategia. Este trae como un riesgo, el riesgo de la gestión, el cual es como plantear la integración de la ejecución en el diseño de la estrategia a fin de motivar a las personas para actuar y poner en práctica la estrategia de Océano Azul hasta los niveles más profundos de la organización, de una forma sostenida, o sea, que se sea constante en el momento que se decide crear un Océano Azul. Esto sería todo como para finalizar los capítulos. Ya pues fue como lo que comprendimos del capítulo 1, que la verdad estaba como un poquito extenso, pero muy interesante, porque sí, nos hablaba mucho de cosas de innovación y de no quedarnos siempre en lo mismo. Bueno, el compañero Jorge pues puede mostrar su pantalla para que veamos como el final de la exposición. Acá estoy, pues ya estoy prendiendo cámara, pero no sé por qué no se ve. Ahora sí, bueno, profe, por cuestiones de Teams, que no nos dejaba, pues no nos permitía mostrar las tres caras al mismo tiempo, pues no se pudo, pero en su momento del tiempo estuvimos ahí en la exposición. Esperamos que les haya gustado y muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.